¿Cómo estamos andando delante de Dios? Estar pendiente del predicador. Porque aquí el mensaje es para el pastor de la iglesia. Porque el que se había corrompido era el pastor de la iglesia. El que había permitido, hermano, que se infiltrara esa mujer con su falsa doctrina fue el pastor. Amén. Porque fácilmente, hermano, el pueblo, como ama a ese hombre, como hay un sentimiento de gratitud hacia ese hombre, fácilmente, hermano, se puede aceptar ofertas de ese hombre que no agradan a Dios. Esta mujer se decía ser, pero no era profetisa. Hay que hacer énfasis al respecto. Porque el que es de Dios no distorsiona la palabra. Así es. Aquí no es decir ser. Porque yo puedo decir yo soy el pastor de la iglesia, pero si en realidad me ha elegido Dios. Ser usted un portavoz supuestamente de Dios, pero sí es Dios quien te ha colocado para ser portavoz. Jezabel, ¿qué se dice? No era de Dios. Era una infiltrada. Era una camuflada porque estaba dentro de la congregación. Quizás era la que le daba pasitos al pastor. Miraditas. Detallitos al pastor. Por eso usted, hermana del alma que ama a Dios, le pido un grandísimo favor de parte de Dios. Nunca me vaya a regalar una dádiva que salga de su corazón si no lo hace delante de mi compañera. No lo haga sola. Porque no se lo voy a recibir. Quizás esta mujer era atenta con el hombre. Y resulta de que este hombre era sensible al pecado. Sensible a las ofertas del mundo. Sensible a las dádivas que provienen no de parte de Dios. Una miradita, un saludito, un detalle. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado con eso. Porque por ello nos podemos entrar a corromper. Nos podemos degradar. Esté pendiente de tu vida, hermano. Vigila tu vida. No mire al uno y al otro. En este momento sopese esta palabra y aplíquela a tu vida. No diga esta palabra para fulano de tal, es para mí. Amén. Porque esta palabra es para Amén. Mí también. Amén. ¿A qué Señor, hermano, quieres confrontarnos en esta hora? Sea feo, pero serio, hermano. Manténgase, hermano, en la línea espiritual. No juegue con la salvación. Mucho menos juegue con la santidad. La santidad es un tema bastante serio. Porque es la única vestimenta que nos permite ir al cielo. Sin ese traje no podremos ir allá. Así sea usted pastor. Así sea usted profetiza. Ahí no tenemos a esos sinvergüenzas que ha habido escándalo a nivel mundial. El propio pastor pecando con las creyentes y los creyentes de la iglesia y su profetisa al lado.
por qué hay tanto ingenuo en las congregaciones. Que se habla de adulterio, de fornicación, y permiten que un hombre de esos, que se dice ser predicador de la palabra, adultere con los creyentes de la iglesia. Son más sinvergüenzas los creyentes que ese hombre. No han entendido lo que es en sí el respeto a Dios, el amar a Dios, el ser íntegro para la gloria de Dios. Porque aquí vamos a entrar, hermano, a algo, hermano. Enseñaba a fornicar. El contexto es fornicar y adulterar, sinónimos. Porque, hermano, lo que afecta al pueblo creyente, al pueblo cristiano en la actualidad es los adulterios. La gran facilidad con que algunos pecan. Hermano, y son tan cínicos que no se les da nada. Y siguen portando las escrituras. Siguen diciendo que son ministros de Dios. Siguen diciendo que son pastores de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo pertenecer a una congregación donde el pastor es un adúltero. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como iglesia, individualmente hablando, nuestro amado Salvador nos ha llamado a ser santos y mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Posiblemente usted es de los que ha visto que alguien ha cometido un pecado y no lo ha estorbado. Tenga mucho cuidado con ese detalle. Porque posiblemente Dios ha permitido que usted descubra algún pecado en algún creyente de la iglesia para que usted lo divulgue, para que usted estirpe ese mal en la iglesia. Porque eso se puede acrecentar si no se toman cartas en el asunto. Ojo con eso. Como iglesia, usted y yo, nuestro amado Salvador nos ha llamado a ser santos y mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Si usted es un redimido con la sangre de Jesús, usted no puede tolerar el pecado en nadie. Así es. Así te digan lengua y largo. Así te traten de baldón. No se puede, hermano, tolerar el pecado. Hay que hacerle frente. Venga para acá, y mucho más si esa persona desempeña algún cargo en la iglesia. Si esa persona toma participación en algo en la iglesia, mayormente hay que confrontarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Cosa que si el ojo de Dios, que era como llama de fuego, si no se hubiese dado cuenta en la iglesia lo que estaba aconteciendo, ahí estaban los alcahuetes, los que se habían confabulado con el pecado y no lo habían confrontado. Ay, que es tan tierno
haciendo ese pastor. Y yo tener que decirle, hermano, mire, usted está haciendo esto. Ay, qué pesar. Como es de bueno, de cariñoso, de tierno. Como me habla con palabritas suaves. No podemos mezclar una cosa con la otra. El pecado en cualquier ámbito hay que estorbarlo. Porque estos fornicarios cayeron en cama, o sea, Dios lo mató y lo lanzó al infierno. No hubo oportunidad para ese pastor de esta iglesia. Ni para Jezabel. Para los únicos que hubo oportunidad para que se arrepintieran eran los que habían sido contaminados, seducidos. El Señor les dijo: ustedes que han pecado con ella, les voy a dar tiempo que se arrepientan, pero vendrá gran tribulación. No les eximió de las consecuencias del pecado. Porque todo aquel que pecare deliberadamente, el que pecare sabiendo que está mal hecho, tendrá una gran tribulación. Por eso no hay que aterrarnos, hermanos, de ver personas en las congregaciones que están llevando del arrume. Enfermedades crónicas, problemas, perder, hermano, hasta los hogares. Enemigos por doquier. Esa es la gran tribulación que les promete el Señor aquí a los que pecaron deliberadamente con Jezabel. Al pastor y a ella lo lanzó a la cama y lo mandó al infierno. Pero a esto les dio una les dijo: arrepiéntase. Les dio una oportunidad. No lo voy a condenar. No les voy a quitar la vida espiritualmente hablando, pero vendrá gran tribulación, por cuanto os habéis dejado contaminar. Hay que enfrentar el pecado en medio de la iglesia. Venga para acá, fulanito. Te he sorprendido en este acto, y esto a Dios no le agrada, porque estos son los principios de la palabra que hemos aprendido. Y usted está haciendo esto y aquello. Esta fue la instrucción sobre la confrontación del pecado que hiciese Jesús a la iglesia que le estaba dando inicio con esos hombres. Mateo 18. Mire, hermano, cómo el Señor le dijo a los discípulos que había que confrontar el pecado. Ah, no, hermano, porque es que algunos son tan misericordiosos, son tan piadosos que se creen mejor que Dios. No, a ese hermano que ha pecado, no, téngale paciencia, téngale calma. No hay que llamarlo a cuenta. Capítulo 18, verso 15 al 17 de Mateo, dice la palabra: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, porque, hermano, todo pecado que cometa, hermano, un hermano, lo comete contra el pueblo de Dios. Porque, hermano, si usted está pecando, usted afecta a la iglesia de una de otra manera, porque se retiene la bendición de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyero a la iglesia, tenlo por étnico y publicano, gentil. Échelo de la iglesia. Llegará el momento, hermano,
en que Dios está dando crecimiento a la iglesia. Pero hay algunos cuantos que están empecimados en seguir pecando voluntariamente. Va a tener que, hermano, tomar cartas en el asunto, Así es. el pastor, y expulsarlo de la iglesia. Y si la iglesia se enoja con el pastor entregue su credencial y enciérrese a vivir en santidad para Dios en otra parte. Porque si no quieren agradar a Dios, fuera con el que no quiera agradar a Dios. Dios hará algo. Así es. Pero tenemos que ser serios, hermano. Tomar esto con seriedad. Porque el pecado es cual cáncer, hermano. Es cual cáncer, hermano, que está ahí, hermano, pero que cuando de un momento a otro se manifiesta, ya no hay nada que hacer. Por ello, cuando se vea, hermano, un indicio de pecado, hay que hacerle frente. Yo no sé por qué se me viene este versículo a la mente, hermano, del Antiguo Testamento. Levíticos. Aleluya. Capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, y por el daño de la calumnia y del depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Hermano, hay que reconvenir con la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice el capítulo 12. Para aquellos que dicen que no, eso no hay que señalar el pecado a nadie. Capítulo 12, versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo. Será inmunda. Al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Si eso solamente era una simple ley, y la mujer tenía, hermano, que cumplir unos ritos, unos requisitos, ahora ¿cómo será, hermano, con relación, hermano, al pecado? El pecado es algo serio. El pecado es algo serio. Y muchos no están tomando el pecado con seriedad. Según Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, esta práctica de la disciplina de la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad en la misma tiene un doble propósito. 2 propósitos tiene, hermano, por el cual el Señor constituyó este pasaje como decreto disciplinario. 2 propósitos. Primero, para llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta. Se vio el brote, se vio la manifestación
manifestación de pecado. E inmediatamente el pastor no va a expulsar a nadie, sino que se llama a esa persona, se le hace caer en cuenta su falta, para que esa persona haga ¿qué? Correctivos. Mira, hermano, esto está mal hecho. Esto es pecado delante de Dios. De pronto la persona ha sido asaltada en su fe. De pronto la persona, hermano, fue engañada. No había caído en cuenta, es un indocto. Entonces se reconviene con ella para que ella haga correctivos. Amén. Para que regresen a una conducta correcta. ¿Qué tal le parece, hermano? ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? ¿Esto que está haciendo usted cree que está bien delante de Dios? Cuando la palabra dice, porque hay que sustentar el consejo, el correctivo con la palabra. La palabra de Dios dice esto y usted está haciendo lo contrario. Entonces, como disciplina, lo instituyó el Señor para que la persona que ha cometido tal delito, tal error, tal pecado, se corrija. Segundo, para purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. Para purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran al pecado. Bueno, ese hermano no quiso hacer correctivo, esa hermana se llevó a la iglesia, no aceptó la corrección, no quiere corregirse. Hay que expulsarla, ¿para qué? Para purificar la iglesia, para que la iglesia no caiga en semejantes actos. ¿Estamos entendiendo? Porque, por ejemplo, si se tiene aquí una persona que haya pecado adulterio o incesto, o cualquier pecados escandalosos, si se tiene en la congregación, si se permite el tal, después de haberle corregido su falta y él no se corrige, eso afecta a la iglesia. Porque más de uno van a hacer lo mismo que ese hombre. En este caso, la iglesia estaba haciendo lo que el pastor estaba haciendo, según la enseñanza de la que se dice ser profetisa Jezabel. La iglesia se había ido. ¿Por qué? Porque no se había, hermano, reconvenido con ese hombre. No se habían hecho los correctivos y tampoco se había expulsado. Es que como es el pastor, es el fundador de la iglesia, es el presidente de la iglesia, pues ahí hay que tenerlo, hay que soportarlo. Hermano, así haya que dar inicio, hermano, a una nueva cobertura, hermano. Si el pastor, si el presidente se dañó, ¡fuera con ese hombre! Ese es un sinvergüenza que no es digno de imitar en ningún sentido. No se le puede recibir siquiera una palabra de corrección. Entonces, que se quede bien claro el por qué el Señor instituyó esta parte en la iglesia como disciplina. Primero, para que aquellos que han cometido el error X o Y se corrijan. Y si no, para purificar la iglesia de los tales. Purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran, se agarran ahí. No, es que no, yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, está bien.
usted puede hacer lo que le dé la gana, pero fuera de la iglesia. Amén. Listo ya, hermanito. Se dañó. No podemos decir que no adultere, no fornique, no robe, no mienta, no mate, no comete incesto. No, no le estamos diciendo que no lo haga. No, hágalo, sígalo haciendo. Pero fuera de la iglesia. Preste para acá, aún si tiene credencial, préstela para acá. Que no se identifique con la iglesia que es santa y pura en ninguna parte. ¿Estamos entendiendo? Mire cómo el Señor empieza, hermano, hablándonos aquí, hermano. Aleluya. Cual sea el caso, se debe de mantener la pureza de la iglesia. Cual sea el caso. Si hay algo que se está haciendo en la iglesia, algún hermano está ocasionando algo que afecte a la iglesia, sea cual sea, hermano, hay que hacer correctivos. Aleluya. Cual sea el caso, se debe de mantener la pureza de la iglesia. Delicado eso, delicado. Mantener la pureza de la iglesia. A más de uno no les gusta, hermano, que se les esté diciendo santidad, pureza, integridad. Pero es que ese es el tema central de la palabra de Dios. Amén. Yo no encuentro otro tema de fuera de ahí. Porque después de que ha habido esa salvación en nuestras vidas, hermano, esto es algo cierto. Se debe de amar la santidad. Se debe de desear la santidad. Se debe de impedir por todos los casos del mundo, hermano, impureza en nuestras vidas. No permitir impurezas. Así se dañan otros. Así se corrompa papá, mamá, esposa, esposo, hijos, hijas. Yo no debo permitir impurezas en mi vida. Cual sea el caso, se debe mantener la pureza de la iglesia. Amén. Pues después del nacimiento de la iglesia, el Señor dejó constancia de su empeño de tener una iglesia pura al exterminar a estos dos personajes que pecaron en la iglesia primitiva. Capítulo 5, verso 1 al 11 de Hechos. Gloria a Dios. Ananías y Zafira. Cayeron en el arte. Y mira, hermano, yo no sé qué va a hacer el Señor con tanto mentiroso en la iglesia. Porque a estos hombres el Señor, hermano, los consumió fue por mentirosos. Padre Santo. Y muchos creen que la mentira es nada. Eso no es nada, dices tú, pero estás en grave error. Sin santidad nadie verá al Señor. Con ripa y todo. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Mas un varón llamado Ananías con su mujer Zafira vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Empezaron a hacer correctivos los mentirosos. A partir de este momento vamos a andar con verdad cada uno. Por eso el apóstol Pablo, hermano, hablando en cada una de las epístolas, dice: hablad verdad cada uno entre vosotros. La persona que miente no es digna de confianza. Así es. Cuando yo sorprendo a un hermano en mentiras, empiezo a cogerle fastidio. Ahí donde se cumple la palabra: el que miente roba. Él mintió, le robaron a Dios. Eso era de ellos, porque tenían que mentir. Ellos podían haber llegado: Señor, aquí está, ve a Pedro, vendimos la posesión en tanto, pero nosotros no vamos a dar sino a la obra tanto, listo, ya, punto. Eso era de ellos. Pero por dárselas de mucho, no, la vendimos en tanto, y eso lo vamos a dar todo al Señor. Y resulta que habían extraído una parte. Mentirosos. Mentirosos. Y el Señor empezó con lo mínimo, hermano, con los pecados mínimos, los minúsculos que comete el pueblo. Mentirosos. Y hay hermanos que mienten como tomando agua. Aleluya. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeren. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujercita. No sabiendo lo que había acontecido, se pusieron de acuerdo, se confabularon. Por eso usted, mujer, no se confabule con la mentira de tu esposo. Si tu esposo te dice que miente de esto y aquello, no lo haga, por favor. Aleluya. Porque usted, por hacer quedar bien a su compañero, te vas a perder en el infierno. No se acolite en la mentira con nadie. Si el hermano llama, dígale tal cosa. ¿Por qué? Pues con Dios se cumple el proverbio que dice: más fácil cae un mentiroso que un cojo. Así es. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido a su amado esposo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste? Le dio una oportunidad del Espíritu Santo a la esposa, porque es que Dios, hermano, le da a las esposas que consienten tanto a sus esposos, que no quieren que sus esposos se perjudiquen, hermano. Le da la oportunidad, porque hay esposas, hermano, que aman tanto a sus esposas, que, hermano, si les tocase perderse junto con ellos, lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Amén. Entonces, hermano, el Espíritu Santo le dio una oportunidad también a la esposa. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Tremendo, hermano, ¿ah? Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para pecar? Hermano, no podemos ponernos de acuerdo para pecar. Si mi cónyuge, hermano, me seduce a pecar, yo no debo de aceptarlo. Por favor, entienda eso. No te confabules al pecado. No te amanguales con tu cónyuge, por favor. ¿Por qué concertasteis para tentar al Espíritu del Señor?
¿Por qué se ponen de acuerdo entre parejas para pecar y así fastidiar a Dios? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrado los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Entonces Dios, desde el principio del inicio de la iglesia cristiana, inmediatamente empezó, hermano, a ejecutar disciplina en la iglesia, a establecer el orden divino. Aquí no se peca si se quiere agradar a Dios. Si no se quiere agradar a Dios, váyase para allá. Allá tiene la libertad. Allá hay un espacio grandísimo. Peque, revuélquese, haga lo que quiera. Pero aquí, en donde está la asamblea de los redimidos, es santidad a Jehová. Aleluya. Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, en conjunto con el Concilio de Jerusalén, ordenó a los cristianos que tuviesen muy en cuenta estas cosas necesarias. Oh, con esta expresión abro comillas, estas cosas necesarias. El Espíritu Santo, en conjunto con el Concilio de Jerusalén, en conjunto con la asamblea de la iglesia, se pusieron de acuerdo y le dijeron a la iglesia: hay que hacer muchos correctivos y tener en cuenta estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias? Le dijo el Espíritu Santo en conjunto con el Concilio de Jerusalén a la iglesia iniciante. Capítulo 15, versos 28 y 29 de Hechos. Capítulo 15, versos 28 y 29 de Hechos. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas que estamos en una dominical, hermano, no se duerma. Más que estas cosas necesarias. Estas cosas necesarias. ¿Por qué dice estas cosas necesarias? Porque es que lo que el Señor establece a la iglesia para que viva en santidad, en pureza, es necesario. Dios a usted no le impone nada que no sea necesario. Dios te impone algo necesario para tu bien. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos. Esto fue lo que no obedeció el pastor de la iglesia de Tiatira, que le enseñó la que se dice ser profetiza, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este mandamiento del Espíritu Santo y de la iglesia, del concilio, de la asamblea primitiva, hizo caso omiso el pastor de la iglesia de Tiatira. No puso en práctica esta palabra. Mire, dice: que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Mire, hermano, mire, presten atención. Los dos mandamientos necesarios que el Señor había establecido a través y en conjunto del Espíritu Santo con el Concilio de Jerusalén, la asamblea de la iglesia primitiva. Hermano, esos dos asuntos necesarios, sacrificado a los ídolos y fornicación, fue lo que la iglesia, el pastor de Tiatira, hizo en contra de lo que estableció el Espíritu Santo, lo más sagrado de Dios. Cuando usted fornica, cuando usted adultera, usted se va en contra de lo necesario establecido directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, será destruido en llama de fuego en el infierno.
tenerlo mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Fornicario, fornicaria. Adúltero, adúltera. Mentiroso. Padre Santo. Hermano, esto es para que nos pongamos, hermanos, buenitos. Yo aquí no vine, hermanos, a causar un espectáculo. Aquí vino el Señor, fue a reconvenir con nosotros, hermano. ¿A dónde quiere pasar la eternidad? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Haga un cómputo en tu vida. ¿Cómo estás andando con relación a Dios? Tus actos te eximen de ir al infierno. Tus obras. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano. Y la iglesia, hermano, de Tiatira, con ese hombre, hermano. Yo me imagino, hermano, que era ese hombre de una presentación. Hermano, porque conquistó mucha gente, hermano, y se llevó tras sí a mucha gente. Aleluya. A ti te postraré en cama. Como usted permitió la doctrina de Jezabel, te voy a postrar en cama. Te voy a quitar la vida y te voy a lanzar al infierno. Eso es lo que quiere decir el contexto griego en este pasaje, cama. Pero a los otros que habían sido engañados, porque es que fácilmente el pastor engaña, con su astucia, con su sagacidad, con su carisma. Porque hay hermanos que tienen un carisma tan tremendo que seducen a la iglesia. Los conquistan con tanta facilidad que luego terminan todos escarriados. El Señor a los tales les dijo: hagan correctivos porque te voy a colocar en gran tribulación. Ustedes no van a salir ilesos. Va a venir unos problemas, unas dificultades, pero terribles. Y si ustedes se pusieran a analizar, el fin de la iglesia de Tiatira fue un fin desastroso. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. El apóstol Pablo tenía una ardiente preocupación por mantener la pureza de la iglesia. Si usted se pone a analizar las cartas paulinas, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo siempre hacía énfasis en la pureza, en la obediencia, en la santidad, en mantenerse puro para la gloria de Dios. Tome cualquier carta paulina, la más mínima, la de Nicodemo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. A Cristo damos gloria. Perdón, Nicodemo no, la de Filemón. El hermano tenía una ardiente preocupación por mantener la pureza de la iglesia. De ahí que, horrorizado, yo no sé por qué, hermano, en algunos lugares religiosos se cometen con avidez determinada clase de pecados y todo pasa como tan desapercibidamente. Lo toma la iglesia como ahí, ¿no? Eso es una debilidad humana. El pastor adultera
El pastor hace aquello y lo otro. Y nadie dice nada. Pues si el pastor hace eso, ¿cómo será la iglesia? ¿Con qué autoridad un hombre de esos, hermano, va a hacer algún día un correctivo a la iglesia? Si es un corrompido. Por ello el Señor le salió al encuentro, fue a él. Lo confrontó, fue a él. Empezó porque la palabra dice que el juicio comenzará, ¿por qué? Por casa. Así es. Por la cabeza. No vaya a creer que si aquí en la iglesia de Vallejuelos se están permitiendo determinados pecados y el Señor viniese a confrontar la iglesia, no vaya a creer que va a comenzar con el último que vino a la iglesia. Va a comenzar con el pastor. Así es, así es. A ese es el que más le va a afectar. A ese es el que más le va a ir mal. De ahí que el apóstol Pablo, horrorizado ante la actitud de los corintios hacia el pecado flagrante en su asamblea, escribió. El apóstol Pablo, hermano, que amaba ardientemente la pureza, que amaba ardientemente, hermano, la santidad, se enteró de ese pecado de incesto en la iglesia y él quedó horrorizado. Un momento, hermano, que el apóstol Pablo tuvo ocasión de enfermarse más. Porque cuando la situación está tensa en la iglesia, hermano, el hombre de Dios se enferma. El hombre de Dios se postra en cama. Porque Dios empieza a tratar con él y a mostrarle la condición de la iglesia. Eso agravó más su enfermedad. ¿Cómo es posible de que una iglesia donde se ha hablado la palabra, donde se les ha dicho de que son templo del Espíritu Santo, permitan este flagrante pecado? Y todos lo sabían, hermano. Porque eso se había, hermano, corrido como una bomba. Ese pecado, hermano, la iglesia toda de Corintio la sabía. Y nadie había hecho correctivos. Primera de Corintios 5. Hay pecados muy flagrantes, hermano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados. Mira, hermano, lo que es la iglesia. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay! Él bebe tanto durmiéndose la mujer del pastor. ¡Ay! De su padre. ¡Ay! Todos como que contentos, hermano. Porque no falta quien se alegre de ver que otros pecan. Como que se sienten complacidos. Como que se sienten que eso es un honor. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Aleluya. Mañana o pasado mañana, en la iglesia nos damos cuenta, ciencia cierta, de un hombre que ha caído en adulterio siendo un ministro, llámese como se llame.
o que haya caído el incesto, hermano, al tal, si es el incesto, yo lo expulso de la iglesia. Yo lo expulso. Lo expulso, hermano. Porque ese tal es una afrenta. Porque es el adulterio, la fornicación más degradante. Es el fondo de todo el pecado. Se llegó a lo más profundo. Ciertamente, oiga, vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal hizo. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados todos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Inmediatamente el Señor le dijo a través del apóstol Pablo a la iglesia: júntese todo el concilio, toda la iglesia, los principales, hagan una reunión extraordinaria, porque al tal ustedes se van a unir conmigo, con la autoridad que el Dios de la gloria, el Señor Jesucristo, nos ha dado. Con esa autoridad entreguemos a ese individuo a Satanás. Entre otras palabras, échenlo de la iglesia. No se podía dejar en la iglesia un solo día. No se podía dejar. De una. Había que echarlo. ¿Sería que el apóstol Pablo lo hizo para que ese hombre se fuera al infierno? No. Sino para que allá en ese mundo el diablo lo coja y lo vuelva nada. Lo pase, hermano, por lo peor del mundo. Y luego, hermano, él allá, el Señor le dé un momento de lucidez, se arrepienta y sea salvo. Si a Dios le place. De ahí que, horrorizado ante la actitud de los corintios hacia el pecado flagrante en su asamblea, le dijo: el tal sea entregado a Satanás. El apóstol Pablo también dijo lo siguiente. Él también dijo lo siguiente de la iglesia de Éfeso. Él expulsó. Ay, pero ¿cómo es posible que el pastor está hablando esto tan duro? De que hay que expulsar al copastor si peca, o al pastor tal si peca y hace esto y aquello, que hay que echarlo de la iglesia. Expulsó de la iglesia de Éfeso a 2 líderes no arrepentidos. Primera de Timoteo 1, 19 al 20. Es que como es el copastor o el pastor tal, el que dio inicio a la obra, ¿cómo vamos a sacar a ese hombre? Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a ver 2 faltas solamente que cometieron estos 2 individuos. Si daban pie para sacarlos de la iglesia o no. Primero, por ello usted, hermanito que ministra, usted que dirige, que canto, tenga mucho cuidado. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? Porque mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Manteniendo la fe y ¿qué? Buena
conciencia, la cual echando de sí, algunos hicieron naufragio en la fe. O sea, no les importó tener una buena conciencia, porque la buena conciencia juega un papel importante para los efectos de Dios. Amén. Si usted no tiene una buena conciencia, usted vive intranquilo. Así es. ¿Qué es tener una buena conciencia? Como dice el apóstol Pablo hablándole allá a Hebreos capítulo 10 verso 22. Acercaos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque se puede tener mala conciencia. Los corazones, la conciencia viene del corazón, los corazones de mala conciencia. Que lo que te diga tu conciencia lo apruebe, hermano, aleluya, de que es bueno delante de Dios. Mire dos problemas que tuvieron estos dos hombres. Y sacamos conclusiones si era digno de que el apóstol Pablo los expulsara de la iglesia y se los entregara al diablo para que aprendieran a no blasfemar. Porque cuando se pierde la buena conciencia, se blasfema con facilidad. ¿Usted sabía una cosa, hermano? Un secreto que les voy a decir a ustedes aquí. Cuando se pierde la buena conciencia, se peca con facilidad. Amén. Sobrado. No hay que le redarguya. No hay una buena conciencia. La conciencia está podrida, está mala. Y al estar la conciencia corrompida, ¿a dónde vamos a ir? A hacer cosas corruptas. Cosas que desagraden a Dios. Se adultera, se fornica, se miente, se roba con facilidad. ¿Por qué? Porque se tiene una mala conciencia. Primero, se habían apartado de la dirección de la conciencia. Cuando no hay una conciencia buena, no hay buena dirección. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso es bueno todos los días acercarnos a Dios, hermano, y pedirle a Dios que nos lave nuestros corazones de mala conciencia. Que cada cosa que vaya a hacer, mi conciencia me diga, está bien para Dios. Pero cuando yo vaya a dar un paso, mi conciencia me diga, esto no lo haga porque no agrada a Dios. Se habían apartado de la dirección de la conciencia. Habían dejado que sus propios deseos hablaran con voz más persuasiva que la de Dios. Lo que le venía a la mente, eso lo hacían. Por eso pecaban con facilidad, blasfemaban. Oiga, y lo más tremendo, ¿sabe quién eran estos dos hombres? ¿Sabe quién eran estos dos hombres? Ministros, compañeros de Pablo. Ministros. Tremendo, hermano. Por eso es que se puede, hermano, pecar con facilidad,